Cuando hayamos terminado nuestro proyecto de investigación en su fase de formulación, habrá que enviar el documento a una comisión o comité de investigación que generalmente se encuentra instituido en cada una de las organizaciones que hacen investigación, escuelas u otro tipo de institución. Ante ellos debemos argumentar como autores del proyecto todo lo que sea necesario para defender el proyecto de investigación y acumular evidencia o argumentos para que sea aceptado y podamos llegar a la fase de la ejecución. Así entonces estamos en la construcción de esta tercera sección del proyecto de investigación que se llama justificación del proyecto. Aquí mencionamos que hay que documentar la necesidad y la conveniencia de llevar a cabo este estudio y que para ello nos vamos a valer de ciertos criterios que en este caso son 4. El primero es hablar en el documento sobre la magnitud del problema. Aquí es necesario decir que más allá del propio problema hay algunos aspectos que debemos considerar para argumentar en favor de su importancia, de su gravedad o de su intensidad. Así entonces el problema tiene ciertas características que lo definen y bajo ciertos criterios podemos nosotros hablar de la importancia que tiene. Por ejemplo, con qué frecuencia se presenta el fenómeno o problema. ¿Qué consecuencias tiene en los propios sujetos que están presentando el problema? ¿A qué número de población nos estamos refiriendo cuando nos referimos a esta situación problemática? Hay diversos datos en relación a cada uno de los problemas, depende de cuál hayamos elegido, que deben de enunciarse aquí para darle más contundencia, más peso, más énfasis a la magnitud del problema. Por ejemplo, si hablamos de salud, hablamos de años de vida potencialmente perdidos, podemos hablar de número de personas afectadas, podemos hablar de la frecuencia con la que esto ocurre. El siguiente punto es la trascendencia del problema, y aquí estamos hablando de situaciones que van más allá del propio problema, es decir, cómo impacta la presencia de ese problema ya no solamente a nivel de las personas que lo están padeciendo, sino en el entorno más inmediato, por ejemplo en el familiar, por ejemplo en el escolar, por ejemplo en el grupal, social, en el laboral, por poner algunos ejemplos. Y esto puede medirse en costos, en daños o en otro tipo de alteraciones. Hay que también aquí aportar datos que den más contundencia al asunto del cual estamos hablando. El tercer punto sería la vulnerabilidad del problema, y esta tiene que entenderse como la posibilidad que nosotros como investigadores tenemos o el equipo dueño de esta investigación tiene respecto de cómo puede solucionar el problema. Así entonces, de lo que se trata es de identificar las fortalezas que poseemos. Algunos puntos interesantes pueden ser nuestras fortalezas desde el punto de vista técnico. Aquí podemos, por ejemplo, mencionar que somos o tenemos el conocimiento necesario, metodológicamente hablando, para asegurar el éxito del proyecto. Desde el punto de vista administrativo, bueno, pues tenemos un equipo bien conformado y desde el punto de vista legal no contravenimos ninguna regla, o desde el punto de vista político hemos reunido todos los acuerdos necesarios de los actores claves que estarían involucrados en esta secuencia de actividades que constituyen nuestro problema de investigación. Y finalmente el punto
último, el 3.4, sería hablar del conocimiento que este proyecto generará. Aquí debemos mencionar de manera también muy enfática cuál es el conocimiento que lograremos. Por ejemplo, aquí se habla del caso de un grupo de pacientes diabéticos que tienen un bajo nivel de apego respecto de las indicaciones nutricionales recibidas. Es el propósito de la investigación saber cuál es el nivel de apego, y entonces el conocimiento que se logrará es saber precisamente eso, y a partir de ese conocimiento seguramente habrá algunas otras acciones que complementen dicho conocimiento o algunas medidas de corrección de la situación problemática.